Sofi Producciones les presenta en esta ocasión la consolidación del Estado chileno. Hola, hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El profesor Emanuel al habla. En estos momentos vamos a hablar sobre la consolidación del Estado chileno. Nos damos la mansa vuelta y llegamos a Sudamérica, específicamente nuestro país. ¿Por qué es importante ver esto? Porque tenemos que pensar que cómo se construye el Estado-Nación chileno, a diferencia de Europa, porque es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, no es algo que se haya originado por consecuencia de, al igual que en Europa. Pero esto es súper importante. En Sudamérica, niños, los estados nacionales surgen a medida de la ideología que fue construyendo la élite, de la historia, de la simbología que fue construyendo la élite, de un estilo económico, de un proyecto histórico para ese fin. A gran diferencia de gran parte de los estados nacionales europeos que surgen como consecuencia de una relación social entre dicho grupo. Por lo tanto, la gran diferencia que existe entre Europa y Sudamérica es que la construcción histórica, la construcción de nación, el sentido de pertenencia en Sudamérica se va generando a raíz de los años y no como modo de consecuencia, sino que se fue construyendo al paso. Por lo tanto, chiquillos, el objetivo de esta cápsula es analizar la creación del Estado-Nación chileno como un reflejo de las intenciones de la élite. ¿Por qué? Porque es un reflejo de, no es algo que surge de la relación o interacción entre el pueblo o entre la diversa gente que compone la sociedad, sino que es algo que surge de forma intencionada, focalizada en. Por lo tanto, chiquillos, vamos a ver lo siguiente. En esta instancia les presento un personaje que es Diego Portales, que es uno de los agentes más importantes en la creación del Estado chileno y de las instituciones del Estado chileno. E incluso vamos a ver la importancia de varias de estas acciones, pero más adelante, en la segunda parte de este contenido, vamos a ver la importancia del proyecto conservador generado por Diego Portales. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué el título? Movimientos sociales y soluciones desde arriba. En un principio, como sabemos, la expansión napoleónica en Europa tuvo repercusiones también en América. Un ejemplo de esto es la generación de juntas nacionales de gobierno. Las juntas nacionales de gobierno, chiquillos, en América tienen la función de seguir apoyando al rey de España. ¿Por qué? Porque la expansión napoleónica secuestra a Fernando VII, quien es el rey de España, y ese rey de España está ausente. Por lo tanto, ocupamos la lógica siguiente. Si no hay rey, ocupamos la lógica de Thomas Hobbes. Si no hay un rey que organice a la sociedad, ¿de dónde es originario el poder? Es originario del pueblo. Por lo tanto, mediante esa lógica, si no hay rey en España, el poder vuelve al pueblo. Y el poder del pueblo es quien se organiza en ausencia del rey. Por eso se dice que las juntas nacionales de gobierno es el puntapié inicial para los movimientos de independencia. ¿Por qué? Porque ese movimiento de independencia surge a raíz de los intereses de una élite, pero siempre apoyando al rey de España. Tienen que pensar que la Junta Nacional de Gobierno de Chile, una de las primeras políticas que realiza es la libertad de comercio. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas y la generación de un Estado absolutista español que lo controla todo no permite a los criollos locales comerciar con los otros países del mundo. Por lo tanto, ellos, al sentirse independientes, empiezan a comerciar con los otros países del mundo para así poder obtener una mayor cantidad de ganancia. En consecuencia, chiquillos, ese sentimiento patriota que surge
a raíz de las juntas nacionales de gobierno es un interés económico. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una independencia económica para poder seguir enriqueciéndose como criollos. De hecho, habían tres bandos en las juntas nacionales de gobierno. Estaban los realistas, o sea, los que recibían mayores beneficios del rey de España, y estaban los criollos moderados, quienes decían, sí, nosotros apoyamos al rey de España, queremos seguir siendo de España, pero déjenos un gobierno autónomo en la cual nosotros nos podamos gobernar, al más estilo Australia, Nueva Zelanda, e incluso las Islas Malvinas. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque siguen perteneciendo a España, pero autónomamente se gobiernan a sí mismos. Y luego venían los patriotas radicales, o los criollos radicales, quienes querían la independencia total de España. Como ya saben, gana la postura radical. Pero eso es de otro tema que se puede profundizar de otra forma. Esos sentimientos patriotas, chiquillos, se van generando a medida de simbolismos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos generando banderas, vamos generando obras públicas, vamos generando sentido de pertenencia al territorio. Pero ¿quién tiene ese sentido de pertenencia? ¿Quién es el pueblo en este caso? El pueblo es la élite, la que tiene el grado de conciencia necesaria para poder darse cuenta nosotros somos chilenos. La que tiene el grado de conocimiento del grado de opresión. Por lo tanto, la gente común y corriente, como tú, como nosotros, como mi mamá, mi papá, mi abuelita, cualquier persona común y corriente no tenía conciencia de dónde estaba parado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esa sociedad estaba dado por la élite y lo tenía concentrado la élite, debido a que tenían los recursos necesarios para poder ser educados. Por lo tanto, a principios del siglo XIX, en la década de 1810, gran parte de la gente, el pueblo común y corriente, no tenía conciencia de qué es lo que era Chile. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo para que esa gente se sienta parte de mi proyecto nacional? Un ejemplo de esto, chiquillos, es lo que hizo Manuel Rodríguez. Apeló a la conveniencia de esa gente. ¿Qué quiere decir eso? Que dejaba que la gente, el pueblo común y corriente, lo siguiera, pero a cambio de algo. A cambio, chiquillos, de una recompensa. En ese caso, Manuel Rodríguez, chiquillos, dejaba que la gente saqueara las casas de los realistas. Por lo tanto, siempre el pueblo tuvo una relación de conveniencia. Iban donde más le calentaba el sol. Si los realistas le ofrecían más cosas, iban con los realistas. Si los patriotas le ofrecían más cosas, se iban con los patriotas. Un ejemplo de esto son los esclavos, chiquillos. Los esclavos de la época, porque Chile tuvo muchos esclavos. A gran diferencia de los otros países de Sudamérica, no hubo un tal grado de segregación de los esclavos. Chile es uno de los países que tiene mayor grado de mestizaje con los esclavos. De hecho, gran parte de la población chilena, a excepción de la élite, tiene genes africanos. Por lo tanto, chiquillos, tienen que pensar en eso, de que el pueblo chileno acepta o es muy heterogéneo, pero el pueblo que tiene conciencia es la élite. No ocupen la noción de pueblo que se ocupa ahora, que es la gente común y corriente, sino que el pueblo es toda la gente que habita un determinado territorio, y la élite es la que toma las decisiones y la que tiene el grado de poder para tomar esas decisiones. Un ejemplo, ¿por qué eran apoyados harto por los ex esclavos? ¿Por qué? Porque los patriotas le prometían su libertad si peleaban por la causa. Entonces, chiquillos, el pueblo común y corriente, la gente común y corriente, apoyaba la causa por un beneficio, no porque la sintiera. Entonces, aquí es súper importante esta pregunta porque se relaciona con lo otro. ¿Quiénes son los que se independizan? Se los dejo a su criterio. ¿Quién es la gente que se independiza? Se los dejo a su criterio y los dejo para que lo piensen. Entonces, en relación a esto, luego que Chile se independiza el 12 de febrero de 1818, pasa lo siguiente. ¿Cuál es la realidad económica de Chile y cómo esta no se conecta con la realidad ideológica de Chile? Chile, chiquillos, tiene una economía de carácter tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de sus recursos naturales o gran parte de la
de la producción de Chile se basa en la agricultura y en el territorio. Sigue teniendo una economía de carácter colonial, una economía de carácter señorial. Entonces, chiquillos, gran parte de la gente que habita Chile son campesinos. Entonces, todas las políticas públicas que se puedan llevar a cabo dentro de la ciudad no llegaban a tanta gente. ¿Por qué? Porque gran parte de la gente que habita Chile es del campo. Por lo tanto, no llega el Estado al campo, incluso no llega a los territorios lejanos que no sean de la capital. Y por eso surge la figura de Ramón Freire. Ramón Freire, chiquillos, yo sé que a lo mejor les suena porque hay una calle cerca del colegio que se llama Ramón Freire. Ramón Freire, chiquillos, representaba los intereses de las otras ciudades, al igual que Bernardo O'Higgins. No solamente un gobierno centralista, de hecho, como vamos a profundizar más adelante, en el gobierno de Manuel Freire, cuando él fue director supremo, él quería potenciar un desarrollo federalista de Chile, o sea que cada territorio tuviese una autonomía para gobernarse. Por lo tanto, Chile, la realidad económica chilena siempre ha sido una realidad tradicional, donde su producción industrial se basaba generalmente en el artesanado. O sea, chiquillos, que gran parte de la población se dedicaba a producir sus mismas cosas. La gente tenía un acto de potencia de la hacienda. La hacienda, chiquillos, controló a Chile desde la colonia hasta 1953 con los inicios de la reforma agraria, que fueron potenciadas por Eduardo Frei Montalva recién en la década del 60 en nuestro país. Por lo tanto, chiquillos, la hacienda, la relación del inquilino con el patrón, todavía tiene mucho peso y sobre todo en esta realidad. A pesar de que se quiere generar un punto de vista racional, de razón, no se puede llevar a cabo con el pueblo porque siguen habiendo relaciones de dependencia, relaciones feudales. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo puedo organizar un país que tiene un sistema económico que no se relaciona con el pensamiento de la élite o con el pensamiento que se quiere potenciar? Aquí vamos a verlo. Primero que todo, tenemos que ponernos en contexto. Esto, lo que vamos a hablar ahora, sucede en la década de 1820. Chile, luego de la independencia, cae en el juego. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y aquí empieza un conflicto. ¿Por qué? Porque empieza un ejemplo de ensayo y error. Empiezan a ver, ya, vamos a utilizar esto, si no funciona, no lo cambiamos, etc. No es un periodo de anarquía, sino que es un periodo de ensayos. Chile, chiquillos, empieza a ensayar lo que es pertinente o no para ellos. Entonces, aquí viene lo importante. En este periodo de ensayo empiezan a haber intereses y conflictos entre la élite. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con la propia realidad. Se empieza a ensayar algo que no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, es como decir, ya, vamos a hacer esto, pero la realidad que tengo es otra. Es como decir, pucha, quiero realizar una clase online o quiero hacer una clase, pero no la puedo hacer porque ustedes no están en el contexto de una clase. Por lo tanto, chiquillos, es algo muy parecido. Estos intereses y conflictos se traducen en un primer paso con la expulsión de O'Higgins. O'Higgins, al igual que Freire, fue director supremo, no fue presidente. ¿Qué quiere decir director supremo? Chile, al momento de independizarse, no quería desconectarse directamente con el pasado. Por lo tanto, crea el cargo de director supremo que asume los tres poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, que gobernaba, creaba las leyes y las ejecutaba gracias a sus representantes. La élite santiaguina acusa a O'Higgins de querer perpetuarse en el poder para siempre. Por lo tanto, obliga a O'Higgins a abdicar del poder e irse al Perú. O'Higgins se va a Perú porque es una persona no grata para Chile, no grata para Santiago. Por lo tanto, chiquillo, Ramón Freire, que es quien llega al poder luego, posteriormente, intenta ordenar todo esto. Todo esto ocurre en el año 1823. Ramón Freire, chiquillos, a diferencia de O'Higgins, no quería centralizar el poder, sino que quería repartirlo a la población. Pero disculpen, chiquillos, que se me cayó el atril, pero vamos a seguir con el video. Miren, en relación a esto,
tenemos que ver que Freire y el federalismo, generalmente, Freire que pensaba que Chile necesitaba respetar las localidades, respetar la autonomía de todas las regiones, respetar la autonomía de todo el territorio nacional. Por lo tanto, y que cada territorio nacional rindiera cuenta a un poder central, pero que se gobernara a sí mismo. Entonces, chiquillos, tienen que pensar que Freire asume la racionalidad del pueblo chileno para gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, hay que caer en un juego de desconexión con la realidad. ¿Por qué? Porque piensa desde un término ideológico racional, y eso está súper bien, pero asume que la gente común y corriente quiere participar o puede participar. Pero entonces se lo dejo a su criterio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O cuáles son las acciones que debe tomar el gobierno para generar cierto grado de participación? Y aquí viene algo súper importante. Aquí se crea una constitución de carácter federalista en 1823, pero luego se asume algo moralista en 1825. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1825 generalmente se piensa como Estado de Chile intentar ordenar a la población y de esa forma intentar educar a la población e intentar controlar todos los aspectos de la vida cotidiana de esta. Entonces, aquí viene lo importante. Gracias a esto se pretende educar a la gente, pero también se pretende controlarla. Tampoco hay conexión con la realidad porque el Estado tampoco puede llegar a todas partes. Entonces, chiquillos, en 1826 se genera otra constitución, que es la constitución liberal, que asume, como en Francia, como en todos los otros territorios que asumieron el liberalismo como un elemento crucial, al ser humano como un ser racional, pero no tomando las acciones necesarias para generar la racionalidad en el ser humano. Por lo tanto, hay una desconexión total con la realidad. Y debido a que no hay conexión con la realidad, en 1830, y con esto lo dejo para el próximo video, se cae en el autoritarismo. Por lo tanto, chiquillo, se cae en todo lo contrario. ¿Pero por qué puede suceder esto? Lo veremos en el otro video. Las fuentes que se ocuparon para hacer este video son Pinto Julio, Chilenos Todos, de Editorial LOM, en el 2010 fue creado. Y Harold Blakemore, Historia de Chile, hecho por Cambridge University Press, en el 2010 la edición que consulté. Pero este libro es de alrededor del año 1995-1994. Luego de esto, chiquillos, van a tener que realizar lo siguiente. Como ya saben, tienen que investigar dos fuentes para hacer las fichas. Pero en este caso voy a ser súper majadero. Wikipedia está prohibido. Si la ocupan, van a tener un 1. Por lo tanto, también está prohibido Rincón del Vago, Yahoo Respuestas, todas páginas que no sean confiables. Yo voy a copiar los párrafos de sus fuentes y los voy a pegar en Google. Si me aparece Wikipedia o cualquiera de estas páginas, voy a poner el 1. Después de esto, la Sophie les dice: cuídense mucho. Disculpen por la U. Cuídense mucho. Adiós.